Hola, muy buenos días. Pues con el gusto de estar con ustedes nuevamente y para efecto de continuar con nuestra clase, es muy importante que hagamos una pausa en el camino para que pueda quedar la comprensión de la clase de manera más precisa. Miren ustedes, hasta ahorita hemos estado viendo los antecedentes de la administración pública en la antigüedad hasta llegar a la Edad Media temprana, que esto nos está dando un panorama de cómo avanzó durante cerca de 3000 años la administración pública en los diferentes estadios, en las diferentes etapas, las diferentes culturas, los diferentes pueblos y desde luego las diferentes latitudes. Entiendan ustedes que en la antigüedad, sobre todo en el Asia Menor y lo que es el mundo que se configuró en torno a ese mar Mediterráneo, que fueron las culturas mesopotámicas, bueno, pues fueron muy interrelacionadas, muy interinfluenciadas, y por lo tanto el sistema de gobierno, la forma de administrar un reino o un imperio, se fue repitiendo y se fue manejando de acuerdo a los cánones de la época. No hubo mayor interrupción. La mayor interactuación que hubo fue cuando Alejandro el Magno irrumpe a toda el Asia, derrota al imperio persa y entonces se hace dueño de toda la ecúmene terrestre. Acuérdense que ecúmene es un vocablo griego que quiere decir el mundo conocido. Todo el mundo que conocían los griegos en ese entonces es apropiado por el gran Alejandro de Macedonia, llamado después por los romanos Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Esa fue la irrupción más importante que hubo entre la unión de dos culturas que no estaban compenetradas. Los griegos habían desarrollado una forma de cultura muy sui generis, muy diferente a las culturas orientales. Las culturas orientales en ese momento estaban representadas por el imperio persa y el imperio persa cae precisamente ante el empuje de Alejandro de Macedonia, que muy joven se va a la guerra a lavar las afrentas de aquella invasión que habían hecho los persas 200 años antes al mundo macedónico, al mundo griego, al mundo helénico. Y entonces es cuando al apoderarse de toda esa ecúmene, de todo ese territorio tan enorme y tan disperso, lo que hace es integrar una forma de administración muy a la persa, pero también muy a la macedonia o a la griega. Es decir, hay una interactuación, una interinfluencia de dos sistemas de administración pública en donde se da esa posibilidad de que se integre una nueva forma de ser, una nueva forma de administrar, una nueva forma de configurar la administración. Así llegamos en la Edad Antigua a Roma. Roma toma el modelo griego de la administración, logra obviamente desarrollarlo a una mayor elevación en cuanto a organización, estructuras, etcétera. Acuérdense que Roma sí se convierte en imperio después del siglo I antes de Cristo, una vez derrotadas en la segunda guerra cartaginesa. Roma se hace prácticamente dueño de todo el Mediterráneo, de toda la parte del oriente que antes pertenecía a diferentes imperios, a los griegos en última instancia, y logra derrotarlos hasta consolidar ya su gran influencia en el Mediterráneo y empieza a posibilitar nuevos territorios, nuevas conquistas. Lo hará después con el gran César, con César Augusto, el primer emperador romano, cuando conquista la Galia, y Roma le da entonces una nueva característica a la administración pública, porque ya lo que tiene que administrar es un imperio muy grande, es un territorio muy extenso, ya no solamente es el oriente, sino ya irrumpe al occidente con la conquista de las Galias, posteriormente la Hispania, después va a ir hasta la Britania y el norte, todo el norte de África, hasta configurar ese terreno tan extenso que ni Alejandro el Magno logró configurarlo, logró determinarlo, logró asegurarlo. Así pues, Roma, con las características del imperio, tiene una administración sui generis,
respeta las administraciones locales, los territorios conquistados, los deja que ellos se manejen, propicia que la municipia romana, la forma de organización muy de las pequeñas ciudades, de los pequeños pueblos, se vaya desarrollando, y es una forma de descentralizar aquel mundo tan extenso, pero con una gran concentración de poder que está en Roma, que está en el Imperio Romano. Y es a través de dos instituciones, el Senado romano, los consulados, los cónsules, y obviamente después van a tomar una característica muy importante los jefes de la milicia romana, los generales que van a mandar y que van a tener territorios muy extensos bajo su custodia, y así esto les va a dar lugar a que Roma empiece a consolidar un poderío extraordinario. A la caída del Imperio Romano, y esto ya se da, estamos hablando en el siglo V de nuestra era, de la era cristiana, Roma prácticamente deja de funcionar, se quedan las dos Romas que existían, la Roma del Occidente y la Roma del Oriente, se queda la Roma del Oriente nada más perviviendo, y esa va a existir hasta el siglo XV de nuestra era, es decir, 10 siglos más va a mantenerse en Bizancio, en Constantinopla, la antigua ciudad creada, la ciudad de Bizancio, después mejorada y ampliada por Constantino el Grande, el emperador romano, llamado en su honor Constantinopla la ciudad, y últimamente, bueno, después del Imperio Otomano, toma el nombre de Estambul. La ciudad de los tres nombres va a ser la sede del último Imperio Romano de Oriente hasta el siglo XV. Esto nos va a permitir entender que el mundo va a ir cambiando. Entramos a la Edad Media con la caída del Imperio Romano, se pulveriza el imperio, se pulveriza esa unidad política, geopolítica que existía, y entonces empiezan a revivir el sistema de las monarquías orientales. Las monarquías divinas, las que devienen de Dios, las que tienen precisamente una característica de divinidad, su nombre lo indica, de divinidad. El monarca no puede ser tocado más que por la mano de Dios, es inspirado por Dios, es obviamente sagrado ante los ojos de la población, y al existir la unión de dos instituciones, la institución de la Iglesia Católica, por una parte, y por otra parte, tener a una institución muy interesante que es la monarquía de la Edad Media. En la monarquía de la Edad Media y en la Iglesia Católica van a ir consolidándose de esa manera las monarquías más fuertes, más consistentes. Y tenemos, ya se los comenté en una de las primeras clases, que la Francia de entonces, que eran las Galias, en donde tenemos a dos pueblos muy consolidados, los pueblos celtas, que llegaron 800 años antes de Cristo a habitar toda la zona de las Galias y la zona de Hispania, el norte de España, de Asturias, Galicia, la zona de Castilla, Aragón, Navarro, es decir, toda esa zona fue poblada por celtas, y así la encuentran los romanos cuando dominan la península. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde me conduzco? Estamos en la edad temprana de las influencias de la administración pública. Ahí ya la administración pública dio un giro en la Edad Media. El giro es que del imperio aquel tan grande se pulveriza y se hacen pequeñas monarquías. Va a ser hasta el año 800, con el gran emperador que va a consolidar toda la Francia, cuando quiere nuevamente resucitar el viejo imperio romano de Oriente, y le llamaron el imperio romano germánico de Occidente, porque quiere precisamente rescatar esa unidad territorial, política, etcétera, etcétera, todo lo que existía en la antigüedad como una forma de consolidar su poder. Y bueno, pues va a ser este emperador francés el que va a dar la oportunidad de que durante su vida, el periodo de su vida, tenga una unidad importante que es toda la Europa continental prácticamente, que era la Francia de entonces, todavía no se esparcían ni se dilucidaban nacionalidades, y esa unidad geográfica tan grande que va a llegar hasta el Rin, o hasta más allá del Rin, a las fronteras de lo que ahora es Hungría
lo que ahora son los territorios de Europa del Este. Todo este gran territorio era precisamente parte de ese nuevo imperio que surge en el año 800. No se configura el imperio, no alcanzó para mayor posibilidad que la vida corta del emperador, y van a ser los nietos del emperador los que finalmente, que es Carlomagno, francés de la dinastía de los carolingios. Carlomagno va a morir y sus hijos no logran consolidar el imperio, y los hijos de estos, o sea, los nietos de Carlomagno, van a empezar a crear las diferentes monarquías en las diferentes latitudes. Francia, el norte de Alemania, la parte central, la zona de Europa del Este, y empiezan a crearse diferentes monarquías con singularidades en cuanto a territorio, no a población, porque la población prácticamente era la misma en toda Europa, habían sufrido el mismo proceso de culturización, de integración étnica. Las dos grandes razas, la raza celta y la raza germana, se habían unido. Incluso las últimas migraciones son también de pueblos germanos, y me estoy refiriendo a las que hubo en la península británica, los anglos, los jutos, los sajones y finalmente los normandos o los vikingos, como quieran llamarle, que esto ya fue en el año 800 de nuestra era. Todos ellos, sin excepción, crearon un sistema que es el sistema medieval temprano, en donde la característica era una centralización total por parte del rey, pero junto con el rey había una clase dominante que era la aristocracia, que eran los nobles. El rey gobernaba con los nobles. La fórmula primus inter pares, el primero entre los iguales, que esto quiere decir, era precisamente que el rey, la figura del rey en origen era tomado de entre un conciliábulo de aristócratas. Poco a poco se fue configurando ya la institución de la monarquía, se hizo hereditaria, se estableció primero la ley sálica, donde no permitían que las mujeres accedieran al poder, y fueron los hombres los que en línea recta, por consanguinidad, iban sucediéndose a las monarquías. La ley sálica se acabó cuando ya no hubo descendientes hombres, y al monarca le interesaba pues que su hija tomara las riendas de la monarquía, y así empezaron a crearse en Inglaterra, en Francia, las primeras monarquías que les costó mucho trabajo, sobre todo en Francia, las primeras monarquías francesas, de mujeres. Así fue que poco a poco en España también se dio, y en España dio lugar a una guerra intestina entre facciones, cuando se acabó por línea recta de varones, se acabaron los varones, y entonces se acabó la ley sálica por disposición del monarca, y entonces se sentó en el trono a una mujer, y ahí el hijo del hermano del rey, que le correspondía en todo caso ser él en línea recta al que le correspondía él, porque no había hombres en la sucesión directa, empieza la guerra carlista, pues era el nombre de Carlos, empieza la guerra carlista dinástica, que es una guerra civil por razones de interpretación de la ley sálica. Bueno, pero la característica para nuestro tema es la administración. La administración sigue igual. Un grupo privilegiado que son los aristócratas se reparten toda la riqueza, se reparten todo el poder, son los representantes del monarca, tienen los grandes privilegios en el reparto de la tierra, no pagan impuestos, ellos aportan personal armado o semiarmado cuando hay alguna conflagración entre los reinos, entre las monarquías, así se hacen los ejércitos, se hace la leva exclusivamente cuando es la guerra, se lanzan a la guerra por un tiempo y luego se olvidan de la guerra porque tienen que volver a sembrar, a rescatar las cosechas, a atender a los animales, es decir, son guerras por eso las guerras duraban tanto, la guerra de los 200 años, la guerra de los 30 años, porque no había la posibilidad de que con un ejército profesional, que no había ni siquiera la idea, entraran a este tipo de confrontaciones y terminar rápido un problema. Así pues, la administración era
muy superficial, muy integrada en una mano, el monarca como el representante de Dios, la Iglesia Católica con una gran fuerza, con una gran preponderancia, la administración en las zonas de los pequeños poblados eran las parroquias por un párroco eran las que controlaban los impuestos, la justicia, la administración, es decir, toda la carga de la administración pública estaba entre los aristócratas y entre los sacerdotes o los párrocos, miembros de la Iglesia Católica. Esa era la estructura de la administración pública, una estructura muy pobre, una estructura que había decaído de acuerdo a lo que ya había sido la gran administración pública en China, en la India, en el Imperio Otomano, con los griegos, con el Imperio Romano, es decir, la administración había llegado a su mínima expresión. Esto es lo que quiero que se entienda perfectamente. Ahorita estamos viendo esos antecedentes para que quede muy grabado cómo fue la transformación de la administración pública moderna. El medioevo, todos estos imperios que son pequeños reinos, no son imperios. El último imperio fue el de Carlomagno y el del Imperio Austrohúngaro, que más o menos permaneció durante 500, 600 años con cierta fuerza, hasta que poco a poco fue menguando, pero fue de los imperios más antiguos, el Imperio Austrohúngaro, que fue de los imperios más antiguos, pero todo lo demás eran pequeñas monarquías que se disputaban obviamente por razones de herencia, por razones de invasión territorial, se disputaban las porciones de terreno que habían quedado de manera en un reparto inequitativo cuando empezaron a crearse las monarquías principales. Esto va a cambiar. Y esto va a cambiar precisamente por razón de la transformación de monarquías débiles en monarquías fuertes. En este momento estamos analizando las monarquías del continente. Entramos ya en la administración pública con una monarquía muy fuerte, ya con visas de ser un imperio, que es la monarquía prusiana, prusiano-alemana. Alemania y Prusia se van a integrar posteriormente, pero en ese entonces la monarquía alemana tiene una fortaleza ya muy importante. Y ahí encontramos los primeros visos de una organización de la administración pública profesional. Los cameralistas o la cameralística fue una forma de organizar la administración, una forma de darle un nuevo giro, tomando en consideración a gente preparada, profesional, no importa que fueran gente que no estaba en la estructura del poder de la aristocracia que se repartían anteriormente el poder, les fueron quitando a ellos por la falta de preparación de los nobles, que les parecía innoble entrar a trabajar y prepararse y ser recaudadores de rentas, ser representantes de la monarquía en los territorios. Entonces, ellos no lo consideraban digno de su alta alcurnia y entonces se dedicaron a simple y sencillamente manejar sus prerrogativas, sus feudos, ser precisamente representantes del feudalismo, cobrar los impuestos, tener de alguna manera supeditados a la gente que trabajaba en sus terrenos, no les pagaban lo que correspondía, en algunos casos había esclavitud, tenían supeditados a toda una masa de la población que era el campesinado, a los caprichos precisamente de esa clase privilegiada que era la aristocracia o la nobleza del medioevo. Eso es el feudalismo. El feudalismo va a estar muy imbricado, obviamente, en la forma de la administración, porque van a ser parte de la administración pública. Así que tenemos nada más tres estamentos: el rey, la Iglesia Católica y la monarquía, es decir, la aristocracia que está alrededor de la monarquía, los que van a ser parte importante de la administración. Pero viene un cambio, y el primer cambio lo plantea ya un pensador que es precisamente Jean Bodino. Jean Bodino, quien se da a caballo entre el imperio de Luis XIII y Luis XIV, es más o menos, él va a visualizar lo que se viene de la administración pública. Es decir, va a empezar a escribir en torno a la nueva administración pública, no a la que existe,
no a la administración pública deficiente del medioevo, sino a una que ya esté estructurada, que esté organizada, y él empieza a ser precisamente el que tenga la visión de futuro de la administración pública que deba de ser. Precisamente ese es el éxito de Bodino, porque él, entre otros planteamientos teóricos, marca el concepto de soberanía única e indivisible, pero él la pone en torno a la testa del monarca. La soberanía debe estar en torno a la monarquía, y está, sin quererlo, está dándose el paso ya de la monarquía aristocrática a la monarquía absolutista que empieza con Luis XIV, con el Rey Sol. Luis XIV, y ya lo vamos a ver en unos momentos, nos va a dar precisamente ese planteamiento de transformación de una forma de gobierno a otra. Pero esto no se da de manera gratuita, esto no se da de manera espontánea. Ya lo hemos dicho en la administración pública, nada es espontáneo, todo es producto de evolución. Vamos a encontrar varios periodos en donde hubo el cambio de la monarquía absolutista, de la monarquía medieval a la monarquía absolutista. ¿Y cuál es esa transformación? La monarquía medieval ya vimos cuáles son sus características. ¿Cuál es la diferencia entonces con el absolutismo y con entre la otra monarquía? Por principio de cuentas, esto que Bodino manejaba de forma atinada, la inviolabilidad, la indivisibilidad de la soberanía no puede dividirse. La soberanía pertenece a la monarquía y la monarquía todavía sigue siendo divina, pero ya el monarca ya adquiere las características de ser el todopoderoso. Ya su clase gobernante que está en torno a él, la aristocracia, le va a dejar ciertos privilegios, le va a dejar ciertos beneficios, pero los va a ir sujetando cada día más a un poder que es absoluto y que es el poder del rey. ¿Y cómo va a lograr ese poder el monarca? Aquí entra precisamente la diferencia para que ustedes entiendan el concepto de cambio de administración pública. La forma de hacerlo es, en la antigüedad, en las monarquías medievales, existían ya algunos funcionarios con muy pocas funciones. Esos funcionarios de la administración les llamaban los intendentes y los mandaban a las zonas alejadas del territorio francés, estamos hablando de Francia, los mandaban a las zonas alejadas para que ellos tuvieran cierto manejo en la administración pública doméstica, rural. Pero cuando vino el cambio entre Luis XIII y Luis XIV, por las razones históricas fueron que cuando muere Luis XIII, su hijo Luis XIV era un niño. Y entonces hubo la gran coincidencia que uno de los grandes estadistas que ha tenido la antigüedad, que fue el cardenal Richelieu, que había sido un hombre preparado en el campo de las letras, había sido por necesidad, por razones de familia, habían heredado un obispado, y entonces él tuvo que ir a prepararse en materia de teología, de la escolástica, etcétera, etcétera, a Roma. Adquirió pues la carrera de las letras, después se fue a la Sorbona en París y siguió él preparándose en torno a la nueva forma de organizarse, pero luego se fue a uno de sus, a lo que era su obispado, que era una zona rural, a administrarlo, y entró a la zona de la administración y se dio cuenta del intríngulis de la administración del reino, sobre todo de Luis XIII. Y cuando a él lo nombran por azares del destino, cuando muere Luis XIII y entra precisamente Luis XIV, lo nombran cardenal, él toma toda la fuerza y empieza a preparar el cambio en la administración pública. ¿Y cómo empieza a preparar el cambio en la administración pública? En primer lugar, toma a un grupo de gente que son preparados, que son gente capacitados, que son gente profesionales como él en la administración pública, y entre otros nombra al que sería cardenal posteriormente Mazarino como su asesor en materia de relaciones exteriores. Y empieza a propiciar el cambio de la organización en 4 grandes rubros.
ya lo mencionamos en una de las pláticas, el Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Justicia, un Ministerio de Guerra y un Ministerio del Rey. Y luego centraliza todas las funciones en un Consejo Real que preside el rey, pero que maneja Richelieu. Y el Consejo Real está por encima de toda la actuación de la administración pública. Y lo primero que hacen es empezar a nombrar intendentes con mayor capacidad, con una mayor posibilidad de injerencia en los asuntos del reino, con posibilidad de administrar todas las materias, incluyendo los aspectos de carácter religioso, reestructuración, urbanización, captación de recursos, imposición de impuestos, y empiezan poco a poco a profesionalizar la estructura de la Ministerio Fiscal. Llegan a ser tan fuertes estos intendentes, ninguno de ellos, por regla general, ninguno de ellos son de la aristocracia. Todos son del pueblo llano, todos son de la nueva clase que empieza a surgir, que es la burguesa, la burguesía, hijos de pequeños comerciantes, de agricultores, de artesanos, etcétera, etcétera, que tienen la posibilidad de ir a la escuela, de capacitarse, y esos son los que son captados por la administración pública, sobre todo de Luis XIII, pero fundamentalmente Luis XIV. Luis XIV, cuando muere su padre, él es un menor de edad, les decía yo, es un niño, y entonces el cardenal Mazarino, que es el sucesor de Richelieu, le va a dar la asesoría suficiente para que pueda él irse enterando de los asuntos del Estado. Luis XIV de manera inteligente deja actuar a Mazarino y junto con su madre, que era la reina regente, Ana de Austria, gobiernan entre Mazarino y Ana de Austria, que por ahí dice el autor, se presume que eran algo más que buenos amigos, incluso hay la presunción de que se hubo matrimonio entre ellos. El caso es que Mazarino llegó a ser el primer ministro más poderoso de la Nueva Francia y la reina Ana de Austria no le impugnaba absolutamente ninguna decisión. ¿Y cuáles fueron las decisiones? Bueno, número uno, la estructuración del Ministerio de Finanzas. Crear impuestos uniformes. Aplicar esos impuestos de manera general. Ya no quedaron exentos ni la iglesia ni los aristócratas de la carga impositiva del Estado. Si ustedes quieren, empezaron con una cantidad pequeña, grabándole ciertas actividades, pero esas actividades fueron para toda la población. Eso creó un bienestar a Francia, un malestar entre las clases pudientes, pero sin embargo aceptaron la nueva imposición y empezó a disciplinarse y a profesionalizarse la captación de los impuestos. Francia sería el primer país en el mundo nuevo que estructura profesionalmente su sistema impositivo y sobre todo en la organización de la administración. Así pues, tenemos entonces ya un ejército de burócratas, todos a la orden del rey, todos supeditados al monarca, y el monarca, obviamente, la cabeza poderosa de ese nuevo reino. Otra de las causas, otra de las situaciones que favorece mucho a esta monarquía es precisamente el tiempo que dura en el poder Luis XIV. Luis XIV será aproximadamente, déjenme ver si tengo el dato por aquí. No tengo el dato de cuando inicia la... En 1661 muere el cardenal Mazarino, y ese día toma posesión Luis XIV de realmente como el gran rey, el gran rey absoluto, la monarquía absoluta, y a partir de ahí él deja una consigna que es hermosa, porque deja notar, deja ver la influencia de lo que va a ser el nuevo gobierno,
Y eso en lo que él dice, yo no me voy a dejar influenciar por nadie. Le dice a su consejo de ministros y le dice al estamento más importante, que era el de la aristocracia: el Estado soy yo, l'état c'est moi. El Estado soy yo, eso implica que por encima del Estado ya está el concepto de soberanía aplicado ahí, el que Bonino nos dijo, el que Bonino marcó, el que Bonino señaló en su teoría de la administración pública moderna. Ya no se rompe la soberanía, no se crean estamentos especiales. A Luis XIV le va a tocar un episodio muy interesante, que es la guerra contra los hugonotes. Resulta que los hugonotes protestantes, obviamente, quienes adquieren la nueva fe del protestantismo van a ser la alta nobleza francesa. Y la alta nobleza, fundamentalmente, porque esta teoría les permitía volver a adquirir las prebendas que tenían de no pago de impuestos, de privilegios, de tener ciudades al margen del reino, aunque pertenecían al reino por razones de aceptación, etcétera, pero no, el reino no podía controlar en un momento dado todo lo que era precisamente parte de su territorio. Así pues, se creó esta nueva división y de manera muy importante el rey Luis XIV dejó que estos se atrincheraran en una parte de una ciudad, una especie de isla rodeada de tierra y rodeada de agua, perdón, en donde eran apoyados por el reino de la Gran Bretaña, que había interés obviamente de Inglaterra de estar creando confusión y problemas entre los hugonotes, que eran protestantes, y los católicos, que eran los franceses. El rey obviamente no se orientó hacia cuestiones religiosas, sino hacia cuestiones de Estado. Fue y sitió a los rebeldes, los venció por hambre, creó una estructura que duró más de un año el sitio, en donde preparó a sus soldados profesionalmente, les construyó sus casas permanentes afuera de la ciudad citada. Diario se preparaba el nuevo ejército francés en simulacros de guerra, etcétera, etcétera, hasta tener un cuerpo muy bien consolidado y con la marina francesa también apoyar para que no hubiera la intervención de la marina británica, y finalmente dieron el asalto a la población que estaba levantada en armas, y con eso se creó un precedente de que se acabó cualquier tipo de divisionismo, se acabaron las influencias de la aristocracia, se acabó también lo que se consideraban cotos de poder aparte de la monarquía, y entonces el rey adquirió ahí la característica de la monarquía absolutista. Tenemos pues que la administración pública ya está bien organizada, bien administrada, burócratas de tiempo completo bien preparados que se hacen cargo de los impuestos, de la administración, de la obra pública, son los representantes del rey, pueden combinar incluso a los párrocos o a los representantes de la Iglesia Católica para el pago de impuestos, etcétera, etcétera, y se hacen cargo de todo el rey. Ya hay una consolidación en cuanto a la organización de la administración. La segunda forma fue la organización del ejército, y la tercera la organización de la armada, de la naval. El ejército no era profesional, los nobles proporcionaban los elementos o eran parte de lo que en ese entonces se usaba mucho, que eran ejércitos que venían de otras partes, que eran profesionales, pero que se entregaban al mejor postor. Los podían alquilar los ingleses o los austriacos o los franceses o los alemanes, cualquiera. Era una forma en la antigüedad se usaba, que eran ejércitos mercenarios. Quienes les gusta la historia, hay un pasaje muy interesante, muy bonito también, de aquellos 10,000 griegos que salieron a pelear en favor del imperio persa, mucho antes de Macedonia, de la guerra de Alejandro. Estos andaban 10,000 persas ya participando como mercenarios, con 10,000 griegos participando en el imperio persa como mercenarios muy bien pagados, muy bien retribuidos. Así de que esta forma de crear los ejércitos permaneció
permeó en la Edad Media y los países que querían hacer la guerra contrataban mercenarios de otras partes. ¿Por qué el papado tiene la Guardia Suiza? Porque los suizos eran mercenarios. Los suizos originales había un ejército muy bien hecho, muy profesional, vendidos al mejor postor. Cuando el imperio papal tenía territorios, tenía necesidad de tener un ejército, los suizos mercenarios eran parte del ejército. Y eso fue quedando hasta llegar a los tiempos actuales, en donde vemos en el Vaticano a la Guardia Suiza, muy bonita, vestida con los atuendos originales de hace 2, 3, 400 años, que le dan lustro, precisamente lustre, a esa organización milenaria que es la de la Iglesia Católica. Bueno, pues esto es lo que se hizo tras configurar un nuevo ejército. ¿Cómo se configura un nuevo ejército? Con los impuestos que ya tenía el gobierno francés, la monarquía absolutista, centralista. Ya el centralismo es característica del absolutismo. Ya no va a repartir el poder en nadie, la soberanía no se divide, la soberanía pertenece al rey. Luis XIV se pone la corona y lanza la frase, el Estado soy yo. Y entonces no hay nadie ya, ningún estamento que esté por encima del monarca, ni siquiera a su nivel. El monarca es absoluto y centraliza la administración a través de los intendentes, que son burócratas que van a manejar la administración en todas las regiones de Francia, acabando con los cotos de poder de los estamentos o de las regiones o de los nobles que habían separado ciudades completas y ellos las administraban. Se acabó, se creó un centralismo, se creó una sola unidad política, una sola unidad económica, una sola estructura administrativa, una forma eficiente de manejar el Estado. Y ahí estamos ya en los prolegómenos del Estado moderno. Se profesionaliza el ejército porque ya con el dinero que tiene el nuevo Estado, ya le da para tener un número permanente de profesionales. Y entonces empiezan a crear las diferentes armas en el ejército, es decir, la artillería, la caballería, la infantería, la especialización, la ingeniería en el ejército, y ya se hace un ejército profesional permanente los 365 días del año. Francia va a ser el primer país que profesionalice su ejército. Pero no solamente va a profesionalizar el ejército, profesionaliza también su naval, su armada, los barcos nuevos, con artilleros nuevos, con preparación, con todo. Esto va a dar lugar a que Francia entre también a la competencia en el siglo XVIII y hasta el siglo XIX del reparto del mundo por los imperios europeos. Ya eso luego lo comentaremos, como entre Alemania, Holanda, Francia, España y el Reino Unido se reparten el mundo. Llegan incluso a conquistar territorios inexplorados, como es el caso de Australia o Nueva Zelanda. Se llegan a robar partes completísimas de África, dominan a la India, que es un territorio enorme, extensísimo. Se van luego a Norteamérica y a Canadá, y son millones y millones de kilómetros cuadrados lo que estos imperios en estos 2 siglos logran consolidar hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, en donde se cae el sistema de los imperios, que es de la época posterior al absolutismo. Pero el absolutismo va a traer, va a dar como consecuencia precisamente la centralización, la configuración de un nuevo Estado moderno, la creación de una estructura que no existía con la modernización del ejército y de la armada, la especialización en armas. Eso va a dar lugar a una carrera armamentista. Bueno, y junto con estos, pues se va a preparar toda una cuestión. Les decía yo que esto lo logra hacer Luis XIV, porque en el poder dura más de 40 años en el poder, desde cuando él asume al poder hasta su muerte. Y esos 40 años ininterrumpidos le van a dar una fuerza al Estado francés y le van a crear un nuevo Estado francés.
El absolutismo del Estado francés va a durar con Luis XIV, con Luis XV y con Luis XVI, a quien le toca ya nuevas circunstancias, nuevas formas, estamos hablando ya de 100 años, nuevas circunstancias, nueva configuración geopolítica en la Europa de entonces, y entonces va a surgir primero la época del enciclopedismo, después una reforma administrativa que todavía se resiste a perder sus elementos de poder, y quien inicia la primera guerra de la Revolución Francesa va a ser el estamento más privilegiado, que es el de la aristocracia. Francia había adquirido 3 estamentos, es decir, en el Parlamento francés los estamentos eran los 3 estados. El primer estado era la aristocracia, el segundo estado era el clero, la Iglesia Católica, y el tercer estado era el pueblo mencionado en general. Fundamentalmente los representantes del pueblo eran la burguesía, eran los burgueses los que tenían una mayor capacidad de organización. Pero quien inicia la Revolución Francesa va a ser precisamente el primer estamento, que es la aristocracia, porque no están de acuerdo con las reformas administrativas que se estaban planteando. Pero eso lo vamos a dejar para una segunda plática. Ahora baste nada más el señalamiento de que esto que nosotros mencionamos el día de hoy, que es el nuevo cambio de paradigma de la administración medieval a la administración del mundo, del absolutismo, en donde la característica más importante es la organización central, el centralismo que va a ser el eje del desarrollo del mundo moderno. El mundo moderno de acuerdo a nuestra cultura, la cultura occidental. Este desarrollo del mundo moderno se da en torno a la organización central, al centralismo, a la disciplina en el manejo de poder, a la disciplina en la estructura administrativa, a la disciplina en el manejo fiscal impositivo, a la disciplina en torno a un desarrollo configurado desde el eje mismo de poder, que es el centro, que es la testa del rey, hasta llegar al último ámbito de la administración de su territorio. Ya no hay quien le haga competencia, ya se acabó los estamentos poderosos, y esto, aunque todavía persistan inquietudes, esto van a transcurrir 100 años en Francia sin mayor problema, lo que va a dar lugar a la consolidación del centralismo francés, a que en los demás imperios o monarquías fuertes europeas se empiece a adoptar el mismo sistema, con excepción de Inglaterra, que luego lo vamos a analizar. Así se va a preparar todo hasta llegar al gran movimiento político social que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos va a merecer un capítulo especial de comentario porque tiene elementos muy interesantes. Hasta lo que mencionamos el día de hoy, yo me permití analizar 2 textos nuevos. Uno de ellos es la historia de España, y el autor es Enrique Orduña Rebollo, que es maestro de este doctorado, maestro honorario del doctorado de Administración Pública del IAP Jalisco. Y el otro libro es el de mi autoría, que habla de la protección de los derechos humanos en el régimen internacional. Viene en el libro un capítulo sobre Francia y otro sobre Inglaterra. Les recomiendo que lo vean. Ese lo pueden bajar de la página del Instituto de Administración Pública de Jalisco, Régimen Internacional de los Derechos Humanos. Ahí lo tenemos a su disposición. El otro libro de Enrique Orduña, les ofrezco que lo vamos a subir para que ustedes lo puedan comentar. Sobre estos 2 textos nos vamos a estar basando estas 2 pláticas, la de hoy, la de la próxima semana. Vamos a entrar a la Revolución Francesa. Vamos a hacer comentarios ya con algunos de ustedes en el grupo participando. Y bueno, yo pretendo que esto quede muy bien concreto, muy bien asimilado, para saber en las etapas en que se consolidó de la monarquía
aristocrática, en donde había un desorden en la administración, donde no había un sistema impositivo integral, en donde no había un ejército profesional, en donde todavía se jugaban las bazas o las cartas, se jugaban de acuerdo a las circunstancias del momento, donde todavía estaba en embrión el Estado moderno, y los primeros tratadistas, que aquí sí quiero ser muy conciso para que ustedes los tomen en cuenta, porque de esto se trata esta materia, el semillero de pensadores de la administración pública. Ahorita estamos hablando de la administración pública del medioevo. Bueno, pues tenemos en primer lugar a Jean Bodino. Su obra es Proyección de la Administración Pública, que es una obra de tipo futurista. Tenemos luego la obra de Alexis de Tocqueville y de Carlos Marx, que al contrario sensu de la obra de Bodino, ellos se metieron a estudiar la administración de Luis XIII, de Luis XIV, de Luis XV, de Luis XVI. Es una retrospectiva del estudio de la administración y de cómo ellos encuentran la transformación de la administración pública en la Francia de las dos monarquías, la monarquía medieval y la monarquía absolutista. Luego después tenemos a los pensadores que hablamos cuando señalamos pues, las utopías que existieron, la administración de policía, que es una forma de administración pública. Lo encontramos en Turquet de Mayet, en Foucault, en Delamare, Hugenthal, Willenbrand y Bonjusti, que todos ellos se refieren a la cameralística, es decir, a la estructura que se da en el reino de Alemania y de Prusia en relación a una nueva forma de organización de la administración, y que la gran ventaja de esta escuela es que Bonjusti la lanza a la universidad, la lleva a la universidad, el nuevo esquema, y en la universidad se empieza a estudiar como una carrera de administración pública, es decir, ya la perspectiva de lo que debe de ser un administrador público moderno. Y luego el gran creador de toda la estructura moderna, ya de la época moderna de la administración pública, el padre de la administración pública moderna, pues lo vamos a encontrar en otro francés que es Jean Bonin. Jean Bonin es ya un escritor que hace una obra muy extensa, son 4 tomos de la obra de Jean Bonin. Él ya prácticamente nos habla de la administración como la podemos encontrar en cualquier país del mundo. Ya, obviamente, sus matices y todo nos lo irá dando el modernismo, el tránsito del siglo XIX al siglo XX, el cambio en la estructura de gobierno de muchos países que del ser centralistas pasan a ser federalistas. El federalismo es un concepto moderno. El federalismo surge en Norteamérica. No lo encontramos en ningún otro país del mundo. Hasta la Constitución de Filadelfia de Norteamérica de 1779, antes no vamos a encontrar la idea del federalismo. La idea que encontramos es del absolutismo, del centralismo, de la integración de fuerzas en torno a una persona fuerte que es el monarca, que es el rey, de una reestructuración de la administración, modernización, el aspecto impositivo ya como una nueva forma de captar recursos y riqueza para el reino, y la modernización de todas las estructuras, entre otras el ejército, la armada, etcétera, etcétera. Así nos va a ir llevando hasta el Estado moderno. Pero ese es precisamente Jean Bonin el que nos da la pauta de cómo se debe de organizar la nueva administración pública con base en lo que se ha vivido. Estos son los autores que deben ustedes analizar. Esto es la estructura que deben ustedes de comprender, de entender. Lo que trato es de que entiendan ustedes ese tránsito y cómo vamos a llegar a la época moderna, cómo vamos a entender el federalismo que se da en Norteamérica. Lo vamos a analizar en su momento, las 13 colonias dispersas que no tenían nada que ver entre sí, que es muy parecido a lo que pasó en Grecia. En Grecia eran múltiples ciudades autárquicas,
nunca configuraron una unidad política. Les faltó dar el paso para integrar el federalismo y hacer un gran imperio, como lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica. Los griegos no lo pudieron hacer. En su tiempo eran fuertes los espartanos, los atenienses, los macedonios, cualquier otro pueblo que logró tener la hegemonía en su momento, así le llamaban los griegos, la hegemonía de su territorio, pero ellos imponían por la ley de la fuerza la hegemonía a las demás ciudades del Ática, de la Gran Grecia, incluso de la Grecia que estaba extramuros, la Grecia que estaba en el Mar del Norte o en la península de Anatolia, o en la península itálica, y ahí existía la Gran Grecia, las colonias griegas que se habían ido merced a la expansión que se dio. Pero bueno, eso les faltó entonces a los griegos, crear un sistema de gobierno para unir lo desunido. Los griegos eran absolutamente libertarios, eran absolutamente libres en cuanto a su estructura como ciudades-estado, ciudades pequeñas. Habían adquirido una gran madurez cultural, pero les faltó la organización geopolítica del territorio a través precisamente de este elemento que es muy importante, que es la integración política. Pero se va a dar en los Estados Unidos, van a hacer un nuevo sistema de gobierno y ahí los países que lo requieran en la Segunda Guerra Mundial, que el imperio alemán y el imperio austrohúngaro se desbaratan para integrar una nueva nación alemana con todos estos elementos dispares, pues había que crear un sistema federal. Ahí no podía crearse un sistema central para unir lo que estaba desintegrado y se crea la Alemania federal después de la Primera Guerra Mundial. Y esto es característico. En los Estados Unidos surge el sistema federal para unir las 13 colonias angloamericanas que no tenían nada que ver una con la otra, eran autárquicas. Cada una de ellas tenía su propia constitución a través de las cartas del establecimiento que les había otorgado la monarquía inglesa. Entonces, de ahí surge una nueva forma de organización y va a permear a muchos países, entre otros a México. Nosotros fuimos centralistas toda la vida de México colonial. Trajimos el centralismo francés como una forma de gobierno, la organización francesa como una forma de gobierno. España había sido centralista igual que Francia, sobre todo gracias también a que adoptó con la nueva cambio de dinastía de los Habsburgo, de los Austrias, a una nueva monarquía que fue la monarquía de los Borbones, que eran franceses. El que llega a España de rey Borbón era nieto de Luis XIV, del rey Sol. Entonces, él va a adoptar y va a propiciar la adopción del sistema francés y España lo va a aceptar perfectamente. Y de ahí surge a México en la colonia el sistema centralista francés a través de España. España es centralista. España está viviendo otro problema también por el rompimiento que se da en la Constitución de 1978, que los padres de la patria del 78 en España, motu propio, van a dar una serie de liberalidades al Estado central tradicional. Acuérdense ustedes que los dos intentos de República Española, la Primera República y la Segunda República, no tuvieron carta de naturalización, es decir, no permearon. Lo que permeó en la estructura de España fue el centralismo y las diferentes nacionalidades, que les llaman nacionalidades en España, yo difiero un poco, no son nacionalidades, son pueblos que se fueron configurando y que tenían sus propios dialectos o sus propios idiomas en algunos casos. La mayoría de ellos, con excepción del vasco, todos son dependientes de la misma familia lingüística, que son lenguas romances derivadas del latín. Todos, celto-iberas. Son dialectos celto-ibéricos que después tuvieron la gran influencia en el latín y que se crearon sus propios idiomas de origen romance. Por eso se le llama romance, porque derivan del latín. Son el castellano, obviamente, el gallego, el valenciano y el catalán. Son 4 lenguas que las 4 son derivaciones del latín.
pero que por razones de territorio, de fuerza, del imperio geopolítico de los reinos de Castilla y Aragón, pues obviamente fueron los que dominaron la península hispánica. Entonces, las nacionalidades son las mismas, la etnografía es la misma. Lo que cambió era por razones de espacio, los modos de hablar se diferenciaban unos de otros, aunque no era una diferencia muy notable. El tronco común existe, la influencia existe y por lo tanto es las mismas nacionales. La excepción es el pueblo vasco, pero los demás no se les puede llamar nacionalidades diferentes. Es una forma de integración. Pero bueno, lo cierto es que operó el centralismo en España, se acabó el problema, lo que hubo fueron luchas dinásticas, les hablé yo ya de las luchas carlistas por la situación de la liquidación de la ley sálica, y luego pasó este sistema de gobierno a México, centralista también, hasta que en la Constitución del 24, por una razón de dos grupos en pugna, en México se da la independencia de manera muy sui generis. No somos los mexicanos quienes propiciamos la independencia. Fueron los peninsulares, el alto clero y los altos intereses de los peninsulares los que no les interesaba que se aplicara la Constitución liberal española de 1812, y ellos dan lugar a que se declare la independencia para no aplicar la ley liberal y seguir con los sistemas de privilegios, y entonces utilizan a Iturbide, Agustín de Iturbide, para que con el ejército realista del golpe de Estado, declare la independencia, se vaya al sur a dar el abrazo con el último guerrillero que existía ahí en el sur, que no pintaba ya nada para un movimiento de esta naturaleza, y entonces entra con el ejército de las tres garantías a la Ciudad de México y declaran la independencia de México con la corona española. Esto pues es proceso histórico muy interesante, habrá que analizarlo, habrá que verlo al que le guste desentrañar de esos procesos la evidencia de lo que estamos viviendo. Por eso México, cuando entra en la Constitución primero el Congreso Convocante, las provincias que eran creación de la Constitución de Cádiz de 1812, las provincias mexicanas optan por que se forme el sistema federal más o menos tomado del sistema norteamericano. Ya habíamos leído a Alexis de Tocqueville, el segundo libro que les mencioné que se llama La democracia en América. Tocqueville había sido el gran del sistema norteamericano. Nuestros padres de la patria, Hidalgo, Morelos y todos eran letrados, estaban perfectamente compenetrados de las ideas francesas, tenían de libros de cabecera a Diderot, a Robespierre, a Montesquieu y a Rousseau, y tenían el libro de Juan Jacobo Rousseau, tenían las ideas del momento. Por eso vean ustedes Los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, van a encontrar una gran similitud con el sistema de cosas que imperaba en el mundo, es decir, la administración tradicional que ya hemos estado comentando. Nosotros éramos centralistas por tradición y entramos por una situación de choque entre dos facciones, los monárquicos contra los republicanos, que después se hicieron los conservadores contra los liberales, siguiendo esa tradición, y entramos en un choque que duró 100 años, que fue todo el siglo XIX. Adoptamos en el 24 el sistema republicano, en el 36-37 se adoptó otra constitución, ganaron los conservadores y volvieron nuevamente al sistema centralista. Luego después, en la Revolución de Ayutla del 56, volvemos al liberalismo y a la República Federalista con la Constitución de 1857. Y al llegar a 1917, se sigue la tradición del federalismo y seguimos adoptando el mismo sistema de gobierno, república democrática, representativa y federal, siguiendo todos los alineamientos del sistema constitucionalista francés, que ya también lo vamos a analizar. Por eso es la desviación en la praxis de un sistema federal que nunca ha
tenido implementación como tal en México por la gran carga que traemos del centralismo francés y español. No es posible crear un sistema y dejar las mismas prácticas de la administración centralistas. Por eso México no es federalista. México es centralista y lo estamos viendo en el momento actual. El centralismo no solamente es impúdico, es grosero. Lo que está pasando en Tamaulipas, yo no desconozco si el hombre tiene o no tiene responsabilidad, me refiero al gobernador Cabeza de Vaca. Pero ahí está interviniendo el Congreso de la Unión, que no tiene competencia en materia de la entidad soberana de los estados, desconociendo el fuero constitucional que tienen los gobernadores de los estados, porque solamente es el Congreso de Tamaulipas el que puede desaforar a su gobernador, no el Congreso de la Unión. Vean lo contrario censo. ¿Podrá el gobierno de Tamaulipas a través de desaforar al presidente de la República? Es la pregunta. Pues así como se ve de incongruente, es igual de incongruente que venga de un Congreso nacional a un Congreso local a desaforar al presidente, al gobernador local, porque los dos son entidades diferentes. Una es la federación y la otra es una entidad federativa, que están unidos por un pacto que es el pacto federal, pero que son autónomos, soberanos relativamente, pero sí son autónomos en cuanto a su régimen interior. Por eso es irrumpir en un acto como este, no se puede. Tendría que haber mandado las evidencias al Congreso de Tamaulipas de que hay la comisión de algún delito y el Congreso de Tamaulipas declarar si quita o no quita el fuero. Y si no lo quita, el gobierno federal tendrá que esperar a que termine su periodo, por eso es el fuero, para evitar la irrupción grosera de un gobierno a otro, las persecuciones que se daban antes sin ningún pudor de ninguna naturaleza, la negatividad en torno a la división de poderes, es decir, está rompiendo todo un esquema y eso es precisamente centralismo. Eso es seguir la tradición que nosotros nunca hemos podido deslindar ni en el aspecto fiscal ni en el aspecto equitativo de distribución de la riqueza. Por eso se están quejando los gobernadores de romper el pacto de convenios de coordinación fiscal, porque la federación se lleva el 84% de cada peso que se capta en este país. 84 centavos de cada peso que se capta y lo demás se distribuye entre los estados y el municipio. Y eso es inequidad, esto es totalmente injusto, es una injusticia y obviamente no permite que actuemos de acuerdo a un proyecto regional, a un proyecto nacional integral. Se está llevando París la mayor parte de la riqueza nacional y le está dejando a Nantes o a Toulouse o a Aviñón las migajas para que ellos puedan desarrollarse como ellos quieran. Es decir, estamos volviendo al absolutismo del rey sol. Con esto les quiero señalar que es muy importante la historia. Volvemos nuevamente a nuestra análisis introspectivo después de haber visto ya la retrospectiva. Y yo espero que en la clase de hoy nos quede muy claro qué es lo que quiero dar a entender en cuanto a las instituciones modernas. Todas tienen su base en un proceso histórico. Que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana. Niña, a ver, mándala, súbela a la nube junto con la del sábado anterior. Eso ya quedó.